La clase número 2. Continuamos con esta hermosa materia de lo que es principios de autoridad. Vamos entonces a la siguiente hora de clase, que nos lleva pues, a avanzar sobre esta hermosa materia número 16. Vamos a ver el tópico: ¿quién es la fuente de la autoridad? Señoras y señores, conociendo la fuente de la autoridad, debemos entonces entender de dónde viene la autoridad. ¿Sí? Así como el río que atraviesa este municipio tiene unas fuentes, porque el río no solamente tiene una sola fuente, tiene varias, que conforman a ese hermoso río. Ahora, ¿quién es la fuente de la autoridad? Según Juan 19, 10 y 11, la autoridad está en Dios, oiga, y es delegada a los hombres. Jesús le dijo a Pilato, oiga, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Pregunto, el hecho de que Jesús se estuviera sometiendo y no estuviera murmurando ni criticando a Pilato en lo que estaba haciendo y al Sanedrín, ¿Jesús estaba sometido a la autoridad, sí o no? Porque Jesús estaba sometido a la autoridad, porque Jesús sabía cuál es la fuente de la autoridad. Entonces, cuando tú y yo conocemos la fuente de la autoridad, fácilmente nos vamos a someter a la autoridad. Pregunto yo, Pilato, desde el punto de vista militar, social y moral, ¿no sería un corrupto? Claro que sí, pero ese era el problema de Jesús. Jesús pertenecía a la fiscalía para estar recaudando, ¿cómo se llama? Indicios para llevarlos a un tribunal para enjuiciar a Pilato. No, eso no era trabajo de Jesús. Los problemas que tuviera Pilato en el área social y en el área moral, esos eran problemas de él. El trabajo de Jesús era un trabajo netamente espiritual. Jesús se concretó, se consagró a su trabajo espiritual, dejando de lado lo que no le competía ni le convenía. He ahí una historia que me contaron por ahí que nunca le he contado, y voy a contarla aquí. Nunca la he contado, es decir, en una grabación de esta. Yo no sé si usted ha oído la historia de los 3 consejos. Un hombre que se fue de viaje, por decir algo, a Toviejo, por allí arriba. Y resulta que se casó, por decir algo, en Quibor, y se fueron a pie de allá de Quibor a Toviejo. Unos cuantos días, no sé, unos 5 días a pie. Resulta que estuvo trabajando 20 años allá. Al cabo de los 20 años le dice al patrón, bueno, patrón, yo creo que ya yo tengo cierta fortuna por ahí, que fue lo que yo vine a buscar para irme a vivir y a disfrutar la vida con mi esposa. Creo que es el tiempo de que me vaya. Quiero que usted me entregue lo que es mío. Y el patrón le dijo, bueno, si usted lo ha determinado así, ¿quién soy yo para decirle que no? Eso es algo que usted se ganó, eso es algo que es suyo. Pero le tengo una oferta, le digo. Ajá, ¿y cuál es la oferta? Todo ese dinero que usted tiene ahí, yo se lo puedo cambiar por 3 consejos. ¿Por qué? Por 3 consejos. Ah, bueno, le dijo. Está bien. Resulta que le dijo, bueno, siéntese ahí, pues. Si usted quiere, los anota. Lo primero, no deje camino por veredas. Ese es el primer consejo. Segundo, no te entremetas en lo que no te incumbe. Tercero y último, no te vayas de la primera. Eso es todo. No dejes camino por vereda. No te entremetas en lo que no te incumbe y no te vayas a la ligera. No te vayas de la primera.
Si usted le presta atención a estos 3 consejos, le dijo el hombre, usted será un hombre próspero, rico y podrá disfrutar su vida en paz, con quietud y tranquilidad. Bueno, el hombre arrancó y se fue. Y entre ellos, pues, habían otros que se habían ido de su sitio y se juntaron por la carretera donde venían caminando y de repente un grupo dijeron, no, nosotros nos vamos a ir por aquí porque aquí hay un atajo y llegamos más rápido a la vía y vamos a llegar más rápido para allá por donde vamos. Resulta que, bueno, el consejo, la orientación le vino aquí. No dejes camino por vereda. El hombre se mantuvo. No. Debo dejar el camino, buen camino, por las veredas por donde se van esta gente. No. No, denle adelante ustedes, váyanse tranquilos que yo no estoy muy apurado, yo sigo por aquí. No, por ahí vas a durar más tiempo, muchos más días. No hay problema, muchachos. Échenle pierna ustedes adelante. Yo sigo por el camino. ¿Se recordó del primer consejo? Bueno, el hombre caminó, más adelante salió donde salía el atajo, pasó, no vio a nadie, no vio huellas, no vio nada. Más adelante se encontró la historia. Mira, los que se lanzaron por allá por las veredas, los agarraron por ahí, los masacraron, les dieron una pela y los robaron y hay varios que los mataron. Se acordó el hombre de lo que fui librado. Siguió avanzando. Cuando ya había avanzado bastante, vio así de lejos una casa así metida, como en una finca, un terreno, y dijo, no, ya es muy tarde, yo he caminado mucho, voy a pernoctar, a descansar aquí en esta casa. Llegó y se metió para allá, saludó y bueno, el hombre lo recibió y le dijo, bueno, si usted determina quedarse aquí con nosotros, no tengo problema con eso, le dijo. Siéntese por allá, yo voy a atender unas cosas de los animales y más tarde vengo para que comamos y nos acomodemos. Bueno, el hombre se sentó y esperó y llega el hombre de la casa, lo invitó a comer, una sala así grande, y resulta que en un rincón así estaba amarrada una mujer, amarrada por un pie, así flaquita, ya feíta, cerca así como de morirse, muestra de mucho sufrimiento y padecimiento ahí. Bueno, resulta que el hombre miró, nada, el que está comiendo con él, intrigado, le dice, amigo, ¿y usted no ve algo aquí extraño, algo que le llame la atención, algo que usted cree que está incorrecto, injusto aquí, algo que usted piensa que yo estoy haciendo incorrecto? Le dijo, se acordó del consejo, no te entremetas en lo que no te incumbe. Le dijo, no, todo normal, todo es chévere, la comida está muy chévere, este espacio está muy hermoso, creo que voy a disfrutar una buena noche aquí, descansando para seguir mi camino, tengo mi familia, tengo una esposa que dejé hace varios años, debe estar esperándome porque ese fue el trato que hicimos y bueno, ya yo vengo de regreso y creo reencontrarme con ella muy pronto. El hombre que lo miró le dijo, ¿y esa mujer que usted ve allí en la esquina amarrada, a usted eso no le llama la atención, eso a usted no le preocupa? Entonces le dice, no, compañero, ese no es mi problema, esta es su casa, usted es la autoridad aquí, usted es el que decide qué se hace y qué no se hace aquí, yo solamente vine a pasar la noche aquí. No, entonces el hombre le dice, ok, bueno, tú le has salvado la vida a esa mujer y quiero que vengas acá a un cuarto para que veas unas cositas que están por aquí. Primero le mostró un sitio así donde habían varias cruces y le dijo, bueno, ahí están varios que se pusieron a criticar y a hablar mal mío por esa mujer que está ahí. Pero entonces fue y le abrió un cuarto. Mire, todas esas maletas que usted ve ahí de plata, esas son las que ellos traían, esas son suyas. Por usted no estarse metiendo en lo que no le conviene. Por usted estar quieto, por usted ser prudente, todo ese dinero que está ahí es suyo, pero yo sé que usted no se lo puede llevar solo. Le voy a prestar unas mulas que tengo y le voy a prestar uno de mis obreros para que vaya con usted hasta donde usted va y usted entregue eso allá y bueno, tú has ganado la libertad para esa mujer. Esa mujer hizo un poco de cuestiones y bueno, yo la tuve ahí porque determiné hacerlo. Y le dije, y aparte de eso, tome esta pistola para que se la lleve y se cuide por el camino de los ladrones. El hombre, bueno, se armó un arreo de mula, un poco de plata, dinero y se fue. Cuando ya va cerca de su casa, se le acercaron los adulantes que siempre vienen, oye, y le dicen, por decir algo, Yayita, mira, ¿te acuerdas la mujer que tú dejaste hace 20 años atrás? Sí, me atacó un hombre.
Hay un hombre ya así fuerte, barbado, ya el hombre saliéndole la barba y lo vemos ahí siempre muy cariñosa con él, muy cercano, no sé qué está pasando ahí, le digo, vaya con cuidado. Y el hombre que se acariciaba la pistola en la cintura y decía, no hombre, tanto que yo trabajé, tanto que me forcé para que esta mujer me vaya a hacer esto. Y comenzó a maquinar en su cabeza, pero de repente se acordó, no te vayas de la primera. Bueno, yo voy a terminar de llegar a ver qué es lo que está pasando, dijo el hombre, pero se aguantó y se tragó lo que tenía que tragarse y esperó el momento. Cuando ya va cerca de la casa, sale la esposa corriendo a recibirlo y lo abrazó y alegre con él y le dice, mi amor, ¿te recuerdas que cuando nos casamos tuvimos una semana nada más y tú te fuiste, me dejaste sola? Sí. Bueno, quiero que vengas acá a la casa para que veas el fruto de nuestro amor. El hijo que te he cuidado por tantos años, que es igualito a ti. Si ese hombre no oye el consejo, no te vayas en la primera, aparte de matar a su hijo, va preso, la casa queda con el hijo, el dinero quedaría ahí, pero Mata por a la oír, mujer. mata a la mujer, mata al hijo a lo mejor, y entonces desgracia su vida. Pero los tres consejos le hicieron recuperar el dinero y vivir una vida estable. Entonces, ¿por qué cuento esto? Nunca lo había contado, es primera vez que cuento esto, es una historia, no sé hasta dónde sea real, pero es algo, una analogía o una comparación muy necesaria, señores y señores, para la autoridad, lo que tiene que ver con autoridad. Porque donde quiera que usted o yo vayamos, vamos a conseguir representada la autoridad. En la escuela, en el hospital, en el supermercado, donde vaya. A la casa donde usted llegue, ahí hay una autoridad. Mal que bien, hombre o mujer, ahí hay una autoridad que usted y yo tenemos que respetar. Porque si yo soy autoridad, entre autoridades tenemos que ser, ¿cómo le digo? Condescendiente. Yo soy autoridad ¿a dónde? En mi cuerpo y en mi casa. Pero a la casa donde yo llego, ahí hay autoridad. Yo tengo que respetar. Y entre autoridades, como se dice por ahí, entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces, conociendo quién es la fuente de la autoridad, según Juan 19, 10 y 11, la autoridad está en Dios y es delegada a los hombres, en este caso a Pilato, y Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. ¿Y quién es el que gobierna de arriba? Dios. La autoridad en Dios es inherente y absoluta. Él es el autor de la autoridad. Dios es autoridad. La autoridad es parte de su naturaleza, porque Dios es la fuente de la autoridad. Voy a presentar una verdad en relación al ser de Dios y a su posible existencia, que no hay tal cosa, no existe la posible existencia de Dios. Pero por eso el que escribe de esta manera, a su posible existencia, para poder entender por qué Dios es la fuente de la autoridad. El tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, abstracto. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y esta suposición te lleva a otra pregunta. ¿De qué parte viene? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar a qué huele el azul. El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia.
de creación. Él simplemente es. Amén. ¿Cómo sabemos esto? Bien, sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Óigame, las cosas, no Dios. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada, algo tuvo que haber, ser o estar siempre antes de la nada, para que de la nada, en su ser, del ser a ser, las cosas que existen, reitero, las cosas que existen, Dios no es una cosa, este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios. Si a Dios alguien lo hizo, entonces ¿quién sería verdaderamente Dios? Es el que lo hizo a él. Si a Dios alguien lo hizo, el que hizo al que nosotros le decimos Dios es el que verdaderamente es Dios. En lo científico es imposible estudiar a Dios. Eso es correcto. Él es abstracto, es un ser que no se puede meter en un cubo de ensayo y analizarlo por completo, en forma absoluta. La teología nos da algunos indicios, oiga, muy minúsculos, pequeños destellos de información de la naturaleza de Dios, de sus propiedades o virtudes, de sus obras, sus nombres redentivos y calificativos, dejándonos ver parte de su grandeza. Según Éxodo 3:14, Dios es absoluto en todas las cosas, incluyendo la autoridad. Pasemos a analizar el pasaje en el texto antes mencionado. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El término yo soy en el aspecto etimológico encierra características y valores que son absolutos y propios del ser a quien se le atribuye. Yo soy indica ser del hebreo hayat. Entre sus características y valores determina la existencia, oiga, abstracta, que interpretado significa existir por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le atribuye el término un gozar de absoluta independencia. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy, me envió a vosotros, lo que le quiso decir fue, dile a ellos que el que existe por sí mismo, permanece en él mismo y no depende de nadie, te está enviando, casi nada pues. Cuando analizamos el término Jiret como nombre compuesto de Dios, en su única y absoluta característica significa el que se provee a sí mismo. Eso es Jiret. El determinado, el que se provee a sí mismo, determinando lo absoluto de Dios, indicando que Él no queda desprovisto del favor de nadie. Génesis 22:14. Él es independiente, autosuficiente. De Él dependen y proceden todas las cosas. Él es la sustancia misma del universo y de todo lo creado. Hebreo 1:3. En Juan 5:26 se reflejan las características del gran yo soy. Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿sí? Luego dijo, así también ha dado al Hijo. A alguien dijo una hipérbole al tratar de explicar este texto y dijo, Dios tiene tanto poder que se pudo haber hecho él mismo. Así es sencillo. Hay tres causas por las cuales, cambiamos de tópico, debo aceptar a Dios como la fuente de la autoridad. Ya conocemos quién es la fuente de la autoridad.
Ahora viene una recomendación, que hay 3 causas por las cuales debo aceptar, aunque no lo entienda. Solamente debo aceptar a Dios como la fuente de la autoridad, por lo que Él es, que indica su naturaleza, por lo que Él ha dicho, que indica su palabra, y la integridad en ella, por lo que Él ha dicho. Pero cuando hablamos por lo que Él es, estamos hablando de un ser, óigame, eterno, que es el que es antes del tiempo y después del tiempo, infinito, que no tiene comienzo ni tiene final, omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede, y omnipresente, que es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes donde Él quiere estar. Nada más y nada menos. 5 cualidades y 5 propiedades únicas, óigame, únicas de la deidad. Jehová Dios, el verbo, la palabra de Jehová o el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, de esos 3 que en el Antiguo Testamento tenían esas cualidades y esas propiedades, solamente tenemos 2, que es el Padre, porque como tiene hijo es Padre, y del Espíritu Santo. Porque Jesús durante su etapa de su vida natural se despojó de estas 5 cualidades y características. Pero eso fue durante su vida humana natural. Después que resucita, bueno, pasa otra vez a su nivel de gloria, perdiendo solamente la eternidad, porque Jesús tiene fecha de nacimiento. Ok, entonces debemos de creer o de aceptar esta parte de Dios por lo que Él es, por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho, que indica su obra. Pero debemos tomar en cuenta una verdad, aunque Dios no haya hecho nada en nosotros, Él es la fuente de la autoridad. Amén. Por lo que Él es y por lo que Él ha dicho, su autoridad en lo que Él es y en lo que Él ha establecido, es una garantía absoluta para confiar en su autoridad. Job entendió lo absoluto de Dios en su autoridad, aún en los momentos más difíciles donde no veía resultados positivos, expresó: aunque Él me mate, hablando Job, en Él espero. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Nunca olvides esta verdad. Cuestionar, dudar y opinar la naturaleza de Dios en lo que Él es, reitero esto, nunca cuestionar, dudar, opinar la naturaleza de Dios en lo que Él es y su palabra en lo que Él ha establecido, es quebrantar el principio más grande de autoridad ante una palabra que recibas de Dios por causa de la autoridad intrínseca que hay en ella, en la palabra que viene de la fuente de la autoridad, por lo que Dios es y por lo que Dios ha dicho. Nunca opine, ni dude, ni cuestione, solo cree. Nota, por todo esto, por todos estos valores y características que están inherentes en el yo soy, debemos aceptar, oiga, que Él es absoluto y es la fuente de todo y en todas las cosas, incluyendo la autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad? Otro tópico que vamos a ver. La máxima autoridad en la iglesia es el Espíritu Santo. Él es quien toma o debe tomar las decisiones en la iglesia en una forma colectiva y en el creyente a nivel personal. Nunca los discípulos en una forma personal ni en la iglesia en una forma colectiva tomaron decisiones sin consultar al Espíritu Santo. ¿Por qué razón muchos de nosotros en algunas ocasiones estamos
estamos cayendo en algunos detalles que pudieran ser catalogados como algunos pequeños fracasos dentro de la obra. Escuche esto. En el mundo, nosotros venimos de un mundo de fracasos en diferentes áreas de nuestra vida. Ahora la pregunta es, si venimos de un mundo de fracasos, ¿por qué yo debo seguir dentro de la iglesia en fracaso? No tiene lógica, no tiene sentido. Para eso sigo en el mundo. ¿Sí? Entonces, si ahora estamos en la iglesia, ¿por qué en algunas áreas estamos cayendo o fracasando? Sencillamente, porque no nos estamos dejando guiar por el que todo lo sabe, por el omnisciente Espíritu Santo, que sabe qué yo debo y qué no debo, a dónde debo estar y a dónde no debo estar, en qué debo invertir y en qué no debo invertir, con quién debo de ajuntarme y con quién debo de dejar de ajuntarme. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo y tengo que hacer? ¿A qué me llamó dentro de la iglesia? Porque cada quien tiene un llamado y tiene un quehacer dentro de la iglesia que cada uno un día vamos a tener que dar cuenta. Y nadie va a poder justificarse frente a Dios cuando nos llame a capítulo y nos diga qué fue lo que yo te mandé a hacer, Pablo. Y entonces Pablo dice, no, María Martina no me dejó, ella se impuso, ella dijo esto y no. Dios le va a decir, ¿y qué es lo que decía por allá Filipenses 4:13? Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso estaba escrito allá, no, eso tenías tú que vivirlo, Pablo. Ajá. Y eso va con todos los Pablos y Pablas también. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo es una persona, tiene mente, voluntad y emociones. Eso lo hemos estudiado varias veces. Convence, investiga, revela, enseña, escudriña, redarguye, testifica, intercede, da orden, dirige, guía, ayuda, consuela, se apaga, se le puede mentir, se puede blasfemar en contra de él y se contrista, se puede tener comunión con él. Tomando en cuenta estas verdades, debemos tratar, oiga, al Espíritu Santo como lo que Él es. Ajá, y la pregunta es, ¿qué es lo que Él es? Una persona. ¿Cómo tratamos nosotros a las personas? Bueno, en cuanto a sus áreas. Es decir, cuando nosotros en realidad veamos el Espíritu Santo como una persona, vamos a entender que el Espíritu tiene mente, que no se le olviden las cosas, tiene voluntad, tiene emociones, convence, te puede convencer, investiga, nos tiene bien chequeadito, te puede revelar cosas que están por ahí a punto de suceder, negativas y positivas, te enseña, escudriña a Dios y te escudriña a ti, y de Dios escudriña a Dios el propósito para revelarte a ti cuál es el propósito de Dios para tu vida, redarguye cuando cometes alguna falta o cometemos alguna, testifica, intercede, ¿sí? Da órdenes, no sé si las obedecemos, no sé, otro detalle. Dirige cuando nos dejamos dirigir, guía, ayuda si nos dejamos, consuela cuando estamos por ahí todos aporreados, todos chaparreados porque no le hicimos caso a él. Se puede apagar. El problema está, ¿quién, luego de apagar al espíritu o contrictarlo, quién está en el deber de desapagarlo o de descontrictarlo? De alegrarlo, pues. Uno mismo. Ese trabajo es de nosotros, pero nosotros comenzamos en oración, decirle, Señor, aviva la obra que hay en mí, no, el que tiene que avivarla eres tú, o yo. No es él. Pero es que eso se lo escuchamos a Rafael y como Rafael tiene 500 años en el Evangelio, yo soy un nuevo, un pichón, entonces yo me dejo guiar por Rafael. Pero ya va, ¿quién estudió y analizó si es verdad lo que Rafael dice en oración? Y entonces ahí es donde uno cae odioso. Porque Rafael trae una tradición que se lo escuchó al abuelo, del tatarabuelo, del otro abuelo, entonces ellos creen que eso es bíblico, pero es una tradición que hay ahí. Ahora, ¿quién se sentó a revisar y a escudriñar a ver si es cierto lo que él dice en oración? Entonces de ahí está la anécdota de la joven pareja que se casaron y entonces el muchacho le dice, mi amor, cuando vayas a cocinar el pescado, le cortas la cabeza y le cortas la cola y la retiras para que cocinemos lo de adentro, porque así sabe mejor el pescado. Y la muchacha lo mira y le dice, ajá, mi amor, ¿y
¿Qué tiene eso que ver con la realidad, con la lógica? Así me enseñó mi mamá. Ah, bueno. Entonces un día la muchacha va y le pregunta a la mamá, suegra, ¿cuál es la lógica, cuál es la naturaleza de que un pescado sepa más sabroso cuando se le corta la cabeza y la cola? Y dice la señora, no, bueno, verá que eso no tiene lógica, pero eso me lo enseñó mi mamá, es decir, la abuela del muchacho. Ah, ok, estaba viva la abuela y fueron y le preguntaron. Y entonces le dice, bueno, es que así me enseñó mi mamá, dice la abuela. Estaba viva la bisabuela, un día la visitaron y ya la viejita le dice, hey, hijo, es que no, cuando me casé éramos muy pobres, no teníamos plata y compramos un sartén muy chiquitico. Entonces cuando tiramos el pescado, la cola quedaba hacia afuera y la cabeza para el otro lado. Entonces para que no se ahumara se la cortamos. Y estos tenían una palangana grande donde cabían 3 pescados. Eso está pasando con muchas cosas dentro de la iglesia. Pero entonces hay unos curiosos, hay unos averiguadores, hay unos investigadores que andan en esa andanza y entonces cuando descubren estas verdades y las dicen, le echan a perder el negocio a otro poco. Y entonces por eso es que algunas veces los maestros caemos odiosamente mal. Y lo otro, que en el caso de algunos maestros que ponemos a la gente a pensar. Porque es que yo no es que les voy a enseñar todo a ustedes. Yo los voy a motivar a que ustedes entiendan que hay otra cosa más de lo que ustedes han aprendido y que ustedes deben de escudriñar parte de lo que es el material que se les entregó para que ustedes tengan algunos descubrimientos personales y puedan alcanzar otros niveles de conocimiento, incluso mejores que el mío. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen un conocimiento innato, natural de ustedes. ¿Sí? Más agregados al mío, ustedes deben ser mejores que yo en algún momento. Es el objetivo. Hay gente que no piensa así, pues. Pero yo no estoy entre los que solamente ellos son los que saben y quieren tener el conocimiento. No. A mí me gustaría en algún momento sentarme de aquel lado como está Pablo allá riéndose y echando lápiz y refrescándose y escuchando, deleitándose solamente y viendo a otro batiendo el chocolate aquí bien batido y enseñando chévere. A mí me gustaría eso. Anoche me gocé mucho porque una de las hermanas, muy, pero muy tímida, oye, anoche se disparó una defensa, pero buenísima. Estaba más serena y segura que el mismo esposo que es el pastor. Wow, eso me alegró como ustedes no tienen idea. Porque va rompiendo sus miedos. Ahora, hablando del Espíritu Santo, debemos de tratarlo como lo que Él es. Como una persona. Tomar decisiones como una persona, tomar decisiones aún en lo personal, sin consultar con el Espíritu Santo, es desaprobar, oiga, su personalidad y además es desautorizarlo por completo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la máxima autoridad en la iglesia y en el creyente, en lo personal. No tomarlo en cuenta en las funciones que, viene a desarrollar en nosotros sería lo mismo que no aceptar que Él es la máxima autoridad y esto rompe con un principio de autoridad y así no ejerceremos autoridad. Todo en autoridad. Toma en cuenta que en lo que emprendamos debemos consultar con el Espíritu Santo. Tenemos una sociedad con Él y no debemos romperla. En una ocasión, Henry Hinn, hermano de Benny Hinn, personalmente me dijo, no a mí, al que escribió la guía, el Espíritu Santo el Espíritu Santo y tú son socios, pero Él es el socio mayoritario. Si quieres tener éxito en todo lo que emprendas, nunca rompas tu sociedad con el Espíritu. No lo desautorices en nada. Recuerda que Él, el Espíritu Santo, tiene las mayores acciones en el reino y como tal es quien da las órdenes. Nosotros solo obedecemos.
Él es la máxima autoridad donde te encuentres. Estas palabras las he tomado en cuenta y me han traído muy buenos resultados, dándome el éxito en todo lo que emprendo. Nada hago sin consultar a la persona del Espíritu Santo. Él es mi guía, marca mi dirección y asegura mi destino. A continuación, transcribo algunos pasajes que presentan a la persona del Espíritu Santo tomando decisiones, oiga, en lo personal, en la vida de los discípulos y en la iglesia en forma colectiva, hablando de la dispensación de la gracia. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Están hablando los discípulos de Jesús y del Espíritu Santo. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara y se juntara a ese carro, ¿qué hizo Felipe? Lo hizo. ¿Quién era el tipo que iba en el carro? El ministro de Finanzas de Etiopía, de Candace. Se le podía cualquiera acercar se le podrá ahorita que llegue por ahí el ministro, cualquiera de los ministros del gobierno aquí, cualquiera se le puede acercar así y meter cerca del carro. No. Aquí hubo una gracia especial de Dios. Aparte de que Dios preparó los guardaespaldas, pudiéramos decir, traía preparado el corazón del hombre, y cuando Felipe se le acercó y le preguntó, ¿lees lo que entiende? ¿Qué dijo el etíope? Guardias, guardias, defiéndame de este hombre extraño. No. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? En pocas palabras, pasa y te sientas y me echas el cuento si tú sabes algo. La gracia de Dios. No eran de la misma nación. Estamos hablando de un etíope. Si el etíope era de los propios etíopes, era un negrito. Y este otro, cuando mucho era moreno o buscando a blanco. Es decir, había una gran diferencia. Uno hablaba un lenguaje, el otro lenguaje, de tierras diferentes, pero Dios los unió por el Espíritu. El Espíritu, ¿qué venía haciendo el etíope? Venía leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Quién inspiró a Isaías a escribir eso? El Espíritu Santo. ¿Quién usó a los que enseñaron a Felipe? El Espíritu Santo. Había conocimiento escrito acá que el etíope necesitaba saber para poderle entregar la vida a Jesús. Y el Espíritu Santo, como había preparado a Felipe, pues lo llevó al sitio. Es decir, se juntó el hambre con las ganas de comer. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y ya usted sabe el resto de la historia. Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Ya usted conoce esa historia también. Hechos 10:12. Y el Espíritu me dijo, hablando Pedro, que fuese con ellos. Y ya usted sabe qué pasó en la casa de Simón el curtidor de cuero. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé. Ya usted sabe el resto de la historia. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu. Hechos 5:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo. Hechos 28:20. Por tanto, mirad por vosotros, oigan, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Hechos 21:4. Y hallando los discípulos nos quedamos allí 7 días
Y ellos decían a Pablo por el Espíritu. Ya usted sabe lo que le estaban advirtiendo, que no subiera él a Jerusalén. Hechos 21:11. Y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién decía eso? El profeta Agabo. Igualito a los profetas de ahorita que dicen, aquí yo profetizo sobre ti. Eso no es la forma, esa no es la manera. No es yo profetizo sobre ti, porque ninguna profecía viene de procedencia humana. Toda viene de Dios. Por esa razón, los profetas decían, así dice el Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, porque el que se conocía como la máxima representación era Jehová. Pero ahora en el Nuevo Testamento la máxima representación, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces el profeta del Nuevo Testamento tiene que decir, así dice. El detalle es que muchos ni al Espíritu Santo conocen y están hablando tonterías de ellos, palabras de ellos, y algunos manipulados por demonios, y por esa razón dicen, yo profetizo sobre ti. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sin embargo, tenemos hijos de Dios que no son guiados por el Espíritu, los guían sus concupiscencias, pasiones, gustos y deseos personales. Por eso viven de ruina en ruina, de fracaso en fracaso, y llevan más palos que una gata ladrona sorprendida en el fogón. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Según todos estos textos, el Espíritu Santo era quien tomaba las decisiones en forma personal en cuanto a los ministros y en la iglesia de manera colectiva, indicando que él, el Espíritu Santo, es la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima representación de la autoridad en la iglesia? Eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase, señoras y señores. ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? Lo acabamos de ver, el Espíritu Santo. ¿Quién es la máxima? Ahora, ¿quién es la máxima representación? Esa es otra cosa. De Dios en la iglesia, en nuestra próxima hora, tercera hora, lo vamos a ver.